Hola, buenos días. Hoy en matemáticas vamos a aprender a calcular otros dos parámetros estadísticos que serían el rango o recorrido y la desviación media. Estos dos parámetros serían parámetros de dispersión, pero no vamos a entrar mucho, ¿vale? En eso nuevamente los dejaremos para segundo. En este vídeo nos vamos a centrar en calcularlo. ¿Cómo se calcula? Empezamos. El rango o el recorrido. Son dos nombres para el mismo parámetro, ¿vale? Hay gente que le dice rango y hay gente que le dice recorrido, pero es lo mismo. ¿Cómo se calcula? Pues hay que restar el valor más grande de la variable menos el valor más pequeño de la variable. Así de simple. También se calcula solo para variables cuantitativas y hay que hacer solamente esa resta. Vamos a verlo en ejemplo. Tenemos el conjunto de datos este. Para calcular el rango o el recorrido, solo hay que observar cuál es el dato más grande. En este caso el más grande es el 35. ¿Cuál es el más pequeño? El más pequeño es el 1. Pues 35 menos 1, 34. Y el recorrido es 34. Fácil. ¿Vale? El error más común aquí es hacer el primero menos el último. Cuidado que no te pase. No es el primero menos el último, ni el último menos el primero. Es el más grande menos el más pequeño. ¿Vale? Así de simple. Y solo es una cuenta de restar. Eso es facilísimo. ¿Qué pasa si los datos me los dan agrupados en lugar de todos los datos sueltos? Pues exactamente igual. ¿Cuál es el dato más grande que hay aquí? Los datos, recuerdo que eran los X sub I. El dato más grande, el 10. El dato más pequeño, el 0. 10 menos 0, 10. Y ese es mi recorrido. ¿Cuál es el error más común cuando me aparecen en una tabla? Que hay gente que suele elegir como dato mayor el que tiene mayor frecuencia y como dato menor el que tiene menor frecuencia. No cometáis ese error, ¿vale? No miro esta columna para nada. Es que no me sirve para nada. Yo miro los datos y cuál es el dato más grande, cuál es el dato más chico. Así de fácil. Por favor, no os confundáis con las frecuencias. Pasamos a la desviación media. Vale, para la desviación media os he puesto aquí las reglas paso por paso. En vez de condensarla tanto y que no la entendáis, os la he desglosado un poquito para que la entendamos. 4 pasos. Primero, hay que calcular la media. De eso ya sabemos del vídeo anterior, así que si no te acuerdas muy bien, pásate y lo ves. Segundo, hay que calcular la diferencia entre cada valor, cada dato de la variable y la media. En valor absoluto, ¿qué quiere decir esto? Que la solución es positiva, ¿vale? Acordaros que se ponía dos barritas para el valor absoluto y lo que significaba era que yo calculaba la recta, el más grande menos el más chico y me quedo siempre en positivo. Si me da negativo, pues le cambio el signo. Tercer paso, sumo todas las diferencias que me ha dado teniendo en cuenta que me pone ahí la frecuencia de cada uno, es decir, en la diferencia que acabo de calcular, si un dato aparece dos veces, pues la voy a tener en cuenta dos veces, ¿vale? Le voy a tener que sumar dos veces. Si aparece 5, pues la sumo 5 veces. Y así sucesivamente. Vale, y lo último, con esa solución que me ha dado, la divido entre el número de datos que haya. Vamos a verlo en ejemplo. El primer ejemplo, igual que en todos los que estamos haciendo en esta parte de parámetros estadísticos, sería con datos sueltos. Tengo estos datos, el 0, el 1, el 1, el 3 y el 7. Primer paso, recuerdo, calcular la media. Brevemente, sumo todo, divido por 5 porque son 5 datos, 12 entre 5, 2,4. Ya sé la media. Segundo paso, calculo las diferencias de cada uno de los datos en valor absoluto con la media, es decir, con el 2,4. Pues 0 menos 2,4 y lo pongo en positivo en valor absoluto. 1 menos 2,4, calculo la resta, 3 menos 2,4 y 7 menos 2,4. Ya tengo las diferencias con respecto a la media. Tercer paso, sumarlas todas. Distancia con respecto a la media sería la distancia del 0, es decir, la distancia del 0 era 2,4. La distancia del 1, como el 1 está dos veces, pues la distancia del 1, que era 1,4, la tengo que poner dos veces. La distancia del 3, 0,6, pues aquí está. Y la distancia del 7, que era 4,6, pues aquí está. Una vez que tengo esta cuenta, solo me queda calcular primero la suma de todo el numerador, me da 10,4, divido entre 5 y me sale que la distancia media es 2,08 y ya está, ¿vale? Es un poco más largo, pero es muy mecánico. Vamos a verlo en el segundo. Tengo aquí mis datos, esta vez en forma de tabla, agrupados en forma de tabla, por lo tanto, la media, tenéis también el ejemplo en el vídeo anterior de cómo se calcula en este caso. Brevemente, en el numerador
El 0 está 4 veces, el 1 3, el 2 una vez y el 3 está 2 veces. Por eso aparece esta cuenta aquí con las multiplicaciones. Calculo esta suma, me da 11, divido por 10 porque son 10 datos y me da 1,1. Pues bien, lo que tengo que calcular ahora es con estos datos las distancias que tiene cada uno de ellos a 1,1, que es la media. Y la pongo en valor absoluto. Pues 0 menos 1,1 en valor absoluto. La distancia del 1 es esta, la distancia del 2 es esta y la distancia del 3 es esta. ¿Vale? Una vez que ya tengo calculadas las distancias, la desviación media es, tengo dos opciones, o bien voy poniendo la del 0 4 veces y pongo 1,1 más 1,1 más 1,1 más 1,1 y así con todas ellas, o la otra es decir, la distancia del 0 es esta, pues por 4 porque sale 4 veces, igual que hacíamos con la media. La distancia del 1, que es 0,1, pues la pongo por 3 porque está 3 veces el dato 1. La distancia del 2 una vez y la distancia del 3 dos veces. Hago la cuenta, el numerador me queda 9,4 dividido por 10 y me sale que en este caso la desviación media es 0,94. Así de simple, ¿vale? Es un poco más largo, pero ya veis que es muy mecánico. Media, las distancias, las sumo el número de veces que haya cada una y calculo la división al final. Divido entre el número de datos que haya. Espero que lo hayas entendido. No te olvides de suscribirte y pregúntame las dudas que tengas en los comentarios. Y si no, pues estupendo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.